La mayoría de las personas viven atrapadas en una ilusión. Creen que deben importarles las opiniones de los demás para sobrevivir, para avanzar, para ser alguien. Creen que agradar es un requisito, que ser aceptado es igual a tener valor. Pero la verdad es que mientras más te importa todo, menos dueño eres de tu vida. Actuar como si nada te importara no es una pose rebelde. Es una declaración de libertad. Es una forma de decir, ya no estoy disponible para el ruido. Porque cuando te liberas de la necesidad de aprobación, comienzas a construir desde un lugar real, firme, interno. Eso es poder. Poder sin arrogancia, sin gritos, sin necesidad de convencer a nadie. Una autoridad silenciosa que nace cuando dejas de reaccionar y empiezas a elegir. Este video no es una invitación a volverte frío, ni a cerrar el corazón. Todo lo contrario. Es un llamado a abrirlo, pero hacia adentro. A dejar de vivir pendiente de si caes bien, si estás siendo correcto, si todos te entienden. Porque cuando vives en función de ser entendido, dejas de ser tú. Y eso es lo más caro que puedes perder. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que están agotadas de fingir? Que están ocupadas agradando y sonriendo, pero por dentro se sienten vacías, desplazadas, sin dirección. Ahora mírate a ti. ¿Cuánto de lo que haces nace realmente de tu voz? ¿Y cuánto es una reacción al juicio de otros? Steve Jobs entendía esto mejor que nadie. Él no diseñaba productos para ser aceptado. Lo hacía porque tenía una visión clara, y esa visión no se negociaba. Él no buscaba complacer, buscaba impactar, y eso lo hacía poderoso. No porque no le importara nada, sino porque solo le importaba lo esencial. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, de comparaciones, de likes y de opiniones no solicitadas. Y en ese mundo, la persona que es capaz de actuar como si nada le importara, en el sentido correcto, tiene una ventaja descomunal, tiene foco, tiene energía no dispersa, tiene dirección. Y en un mundo confundido, la dirección es más valiosa que el talento. Este es el punto de partida, entender que la libertad no es hacer lo que quieras. Es no ser esclavo de lo que los demás quieren de ti. Cuando realmente lo comprendes, no necesitas forzar una actitud fría. Surge sola. Ya no reaccionas por reflejo. Ya no actúas para llenar vacíos. Ya no vives pendiente de agradar. Solo vives. Y eso es lo más raro, y lo más poderoso, que puedes hacer hoy. Desde que nacemos, se nos entrena para complacer. Aprendemos que una sonrisa nos da aprobación, que un gesto correcto nos evita el rechazo, que si encajamos, sobrevivimos. Y poco a poco, esa lógica se convierte en una prisión. Entramos en la adolescencia y luego en la vida adulta con un sistema operativo mental programado para complacer, no para crear. Hacemos lo que se espera, decimos lo que no creemos, callamos lo que somos. Y todo para mantener una imagen, para no ser señalados, para no quedar mal. La mayoría de las personas viven atrapadas en ese algoritmo. El miedo al juicio social los paraliza. No se atreven a iniciar un proyecto por miedo a lo que dirá su familia. No comparten una idea por miedo al ridículo. No se visten como quieren, no viajan solos, no invierten en sus sueños. Todo por una palabra que suena suave, pero que mata en silencio. Aprobación. Y lo más perverso de todo es que el sistema lo recompensa. La persona que sigue las reglas, que no se arriesga, que es obediente, es la que menos molesta, pero también es la que más se frustra, porque el alma no vino a obedecer, vino a construir, a experimentar, a expandirse. Y esa expansión no ocurre dentro de los límites sociales que nos impusieron. O te atreves a vivir desde tu criterio, o vives en piloto automático siguiendo el de otros. En desarrollo personal, esto se conoce como vivir desde fuera hacia adentro. Dejar que el mundo determine tu valor, tus pasos, tu visión. Es una receta segura para la mediocridad emocional. Porque aunque logres lo que otros esperan de ti, seguirás sintiéndote pequeño. Es el clásico caso del profesional exitoso que se siente vacío. O del emprendedor que genera dinero, pero no tiene paz. ¿Por qué? Porque todo lo que hace está atado al que dirán, al cómo me ven, al que esperan de mí. Y lo más irónico es que esa validación externa nunca es suficiente. Siempre habrá alguien que no te apruebe, que te critique, que no entienda tu camino. Entonces te desgastas, te rompes tratando de llenar una celda infinita.
Una sed que solo se calma con autenticidad, no con aplausos. Por eso, actuar como si nada te importara es un acto de protección interna. No es indiferencia, es inteligencia emocional. Es cuidar tu energía como quien cuida un activo valioso. En el mundo de las finanzas, aprendemos que los recursos escasos se asignan con estrategia. En la vida, tu atención, tu tiempo, tu paz, son recursos escasos. ¿Vas a seguir invirtiéndolos en las opiniones de personas que ni siquiera respetas? Steve Jobs jamás habría creado Apple si hubiera buscado gustarle a todos. Él entendía que la innovación no nace de encajar, sino de pensar diferente. La pregunta es, ¿lo entiendes tú? ¿O sigues tratando de pertenecer a un lugar que nunca te vio completo? Ese es el contexto real. Ese es el problema silencioso. Vivimos demasiado pendientes del mundo, y demasiado poco conectados con nuestra propia mente. Y hasta que no cambies ese orden, todo lo que construyas tendrá sabor a mentira. Pensar que actuar como si nada te importara es sinónimo de frialdad es no haber entendido nada. No se trata de cerrar el corazón, se trata de abrir los ojos. Este principio no nace de la arrogancia, sino de la claridad. En filosofía, esto se llama desapego, y no es un rechazo del mundo, sino una relación más sana con él. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te duele por lo que otros piensan, estás siendo gobernado por ellos. El mensaje era claro. Quien vive esclavo de las emociones ajenas, no vive. Vive para otros, no para sí. Epicteto iba aún más lejos. No te preocupes por lo que no puedes controlar. ¿Y qué es más incontrolable que la mente de otro ser humano? Ahí es donde nace la verdadera libertad. Cuando dejas de invertir tu energía en aquello que no está bajo tu poder. Pero no tienes que retroceder siglos para ver esta idea en acción. Steve Jobs fue uno de los pocos que entendió esto en la era moderna. No era frío, era selectivo. No buscaba validación, buscaba impacto. Rechazó caminos, personas, consejos, porque su brújula no estaba fuera, estaba dentro. Él no necesitaba que el mundo aprobara su visión. Él creía en ella. Y por eso, terminó cambiando el mundo. Actuar como si nada te importara significa filtrar. Elegir cuidadosamente qué merece tu energía mental, emocional y espiritual. No significa no sentir, sino no ser gobernado por lo que sientes. En desarrollo personal, lo llamamos autorregulación, pero va más allá del control. Es dirección. Es decir, reconozco lo que me afecta, pero no me defino por ello. En finanzas, existe el concepto de costo de oportunidad. Cada vez que eliges prestar atención a algo sin importancia, estás renunciando a enfocarte en lo que sí la tiene. Eso aplica también a tu estado mental. Si vives pendiente de los juicios externos, el costo es tu paz, tu claridad, tu energía creadora. Es como tener una mente millonaria, pero prestársela gratis a las dudas de otros. Por eso, cuando te dicen actúa como si nada te importara, no es una invitación a desconectarte del mundo, es una invitación a dejar de ser una hoja al viento, a tomar el timón, a dejar de construir desde la herida y empezar a construir desde la intención. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no tener que justificarlo para sentirte válido. Y esa es la diferencia entre vivir condicionado por el ruido o guiado por tu visión. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se vive, día a día, esa actitud de actuar como si nada te importara? Se ve en los pequeños detalles, en decisiones silenciosas, pero firmes, en gestos que no necesitan explicación. No es algo que se grita, es algo que se nota. Es la persona que no publica su progreso, pero progresa, que no le responde a cada crítica, porque está demasiado ocupada construyendo, que no busca encajar, porque su enfoque está en avanzar. No se trata de actuar con indiferencia hacia todo, sino de tener un criterio tan claro que no tienes tiempo para lo irrelevante. Esa es la diferencia entre un amateur emocional y un maestro del enfoque interno. En desarrollo personal, esta actitud se traduce en autonomía. Autonomía emocional, mental, incluso espiritual. Significa que tus decisiones no dependen del miedo al rechazo ni del hambre de aprobación. Te levantas temprano porque lo decidiste, no porque alguien lo espere. Empiezas ese negocio porque crees en él, no porque quieras presumirlo. Terminas esa relación porque no va con tu visión, no porque alguien te lo sugirió.
Actuar como si nada te importara es vivir desde dentro. En el mundo de los negocios, esta mentalidad es una ventaja competitiva. La mayoría está demasiado pendiente de lo que hace la competencia, del que dirán, de si su idea será entendida. Pero los grandes creadores, los innovadores reales, no están esperando permiso. Están ocupados resolviendo problemas. Steve Jobs lo sabía. Cuando lanzó el iPhone, rompió reglas, ignoró opiniones técnicas, desafió la lógica convencional. ¿Por qué? Porque no diseñaba productos con base en lo que la gente quería en ese momento. Diseñaba lo que la gente no sabía que necesitaba. Y eso solo puedes hacerlo cuando estás dispuesto a actuar sin miedo a que te malinterpreten. Financieramente, esta actitud también se traduce en decisiones distintas. La persona que actúa como si nada le importara no compra para impresionar. No invierte para presumir. No ahorra porque tenga miedo, sino porque tiene visión. El que vive para demostrar termina en deuda emocional y económica. El que vive desde la convicción, termina con activos, no solo financieros, sino personales, confianza, tiempo, claridad. Y en lo cotidiano, esa mentalidad se manifiesta en algo muy simple. No necesitas explicar todo lo que haces. Cuando estás bien contigo, dejas de justificarte. No por orgullo, sino porque entiendes que quien necesita una explicación para todo es quien no ha tomado el control de nada. Caminar con seguridad, hablar poco y con intención, sostener tu silencio cuando es más cómodo reaccionar. Todo eso es parte del lenguaje del desapego. No es frialdad, es elegancia interna. Es disciplina sin esfuerzo. Porque cuando sabes lo que vales, no necesitas demostrarlo. Así se ve en la práctica, no como una máscara de dureza, sino como una calma que incomoda. Una presencia que no pide espacio, pero lo ocupa por completo. Eso no se entrena en un curso. Eso se cultiva en el momento en que decides dejar de mendigar validación y empiezas a respetarte más de lo que temes ser malinterpretado. Cuando decides actuar como si nada te importara, de verdad, no como un disfraz, todo empieza a moverse. Las piezas que antes no encajaban, encajan. Las personas que no vibraban contigo, desaparecen. Y lo que parecía complejo, se simplifica. Porque ahora ya no estás luchando por sostener una imagen, estás viviendo en coherencia. Y eso, aunque parezca invisible, se nota. Se nota en tu energía, en tus decisiones, en tu ritmo. Lo primero que cambia es tu paz mental. El silencio interior. El espacio entre un estímulo y tu reacción se hace más grande. Ya no respondes a todo. No opinas sobre lo que no te aporta. No te desgastas corrigiendo cómo te ven. Porque entiendes que tu energía es finita, y que gastarla en defenderte es tan inútil como explicarle una visión a quien solo sabe mirar lo conocido. A nivel emocional, se reduce la ansiedad. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de ser frágil. El miedo a fallar, al que dirán, al rechazo, empieza a disolverse. ¿Por qué? Porque ahora sabes que aunque caigas, no estás cayendo para el espectáculo. Estás cayendo en tu camino. Y caer en tu camino duele menos que caminar derechos por un camino que no es tuyo. También cambia tu forma de relacionarte. Las personas que solo estaban en tu vida porque te adaptabas, se van. Las que te seguían porque fingías, se alejan. Sí, puede doler. Pero también es una limpieza. Cuando ya no actúas para agradar, lo que queda es lo auténtico. Y lo auténtico, aunque menos numeroso, siempre pesa más. Ya no atraes por estrategia, atraes por presencia. Y eso no tiene precio. En el ámbito del trabajo, los resultados también cambian. Empiezas a construir con más claridad, porque ya no estás editando tu visión para hacerla digerible. Ya no buscas aprobación en cada paso. Ahora tomas decisiones más rápido, arriesgas con más criterio, y sostienes tus ideas sin titubeos. En negocios, eso se llama ventaja asimétrica. Mientras otros dudan, tú avanzas. Mientras otros buscan ser entendidos, tú te enfocas en ejecutar. Y sí, este cambio tiene un costo. Perderás ciertas relaciones, ciertos entornos, incluso algunas oportunidades. Pero ganarás lo que nadie te puede quitar: integridad, visión, foco. Steve Jobs lo entendía. El mundo está lleno de gente talentosa atrapada en la aprobación. Él eligió ser entendido después, no aceptado ahora.
Y ese después es lo que construyó su legado. Así que no esperes aplausos. No esperes que el entorno lo entienda. Esto no se trata de parecer fuerte, sino de estar en paz. Porque cuando realmente actúas como si nada te importara, porque has priorizado lo esencial, el mundo reacciona. Se aleja lo falso. Se acerca lo real. Y tú, por fin, dejas de correr detrás de todo, para empezar a atraer solo lo que está alineado con quien realmente eres. Pero no confundas. Actuar como si nada te importara no es una licencia para ser arrogante. No es una excusa para volverte insensible, ni una armadura para esconder el ego. Es fácil disfrazar el desapego como superioridad y caer en la trampa de creer que ya no necesitas a nadie. Pero ese no es el verdadero poder. Eso es solo otra forma de miedo, maquillado de frialdad. El desapego del que hablamos no te desconecta del mundo, te conecta de forma más limpia. No te hace ignorar a los demás, te hace dejar de depender de ellos. Hay una gran diferencia entre no necesitar aprobación y despreciar al otro. El primero es madurez. El segundo es trauma no resuelto. En filosofía, los estoicos advertían sobre esto. Séneca decía, el sabio no se retira del mundo, sino de sus cadenas. El punto no es alejarte de todo, sino soltar lo que te somete. Si en tu actitud de que nada te importa estás generando conflicto, resistencia, frialdad, entonces no estás practicando desapego, estás practicando defensa. Y toda defensa, en el fondo, es miedo. En desarrollo personal, esto se vuelve aún más importante, porque muchas personas confunden autenticidad con rudeza. Creen que ser verdaderos es decir lo que piensan sin filtro, o actuar sin considerar el impacto. Pero la verdad es que el desapego genuino nunca daña. No porque sea débil, sino porque no lo necesita. La persona que realmente no depende del juicio ajeno no tiene necesidad de demostrarlo. Solo fluye. Solo actúa. Solo vive. En finanzas, pasa algo similar. El inversor emocional toma decisiones impulsivas, vende cuando tiene miedo, compra cuando siente ansiedad. Pero el inversor maduro, el que ha cultivado desapego al resultado, opera con lógica. No con frialdad, sino con perspectiva. Lo mismo pasa contigo. Si no aprendes a soltar la necesidad de tener la razón, de convencer, de controlar la narrativa, nunca tendrás claridad. Y sin claridad, no importa cuánta información tengas, siempre serás reactivo. Por eso, debes tener cuidado con el ego espiritual, el ego intelectual, el ego emocional. Ese que te hace sentir por encima porque ya no te afecta nada. Ese no es el camino. Steve Jobs, incluso en su rebeldía, tenía una brújula interna poderosa. No era insensible, era selectivo. Y cuando necesitaba cambiar, lo hacía. Porque su norte no era parecer fuerte, era ser real. Entonces, sí, actúa como si nada te importara, pero asegúrate de que eso venga desde la paz, no desde la herida. Desde la claridad, no desde la reacción. Desde el enfoque, no desde el resentimiento. Porque si lo haces mal, te vas a aislar. Vas a perder conexión humana. Vas a construir un muro alrededor de ti creyendo que es protección, cuando en realidad es una cárcel. Pero si lo haces bien, vas a liberar tu atención. Vas a filtrar lo que escuchas, lo que respondes, lo que permites. Y eso, en un mundo que vive saturado y sobreestimulado, es más valioso que cualquier otra estrategia. No se trata de no sentir. Se trata de no dejar que todo lo que sientes gobierne tu destino. Esa es la verdadera elegancia mental. Ese es el verdadero poder. Y ahora, ¿qué haces con todo esto? ¿Te quedas con una buena idea o decides integrarla? Porque este no es un mensaje para aplaudir. Es una invitación a cambiar la forma en que piensas, decides y vives. Y eso empieza por aplicar, no por entender. La primera acción es incómoda, mirar de frente todo lo que haces solo para agradar. Identifícalo. Haz una lista, si es necesario. Pregúntate, ¿cuántas decisiones tomo por miedo al juicio? ¿A qué le llamo mi estilo de vida, que en realidad es un disfraz social? ¿Dónde estoy invirtiendo energía solo por necesidad de validación? Este ejercicio es brutal, pero sin él, nada cambia. Luego viene el entrenamiento diario del criterio. Tienes que empezar a elegir tus batallas. En filosofía,
Aristóteles hablaba de la virtud como el equilibrio entre el exceso y la carencia. Pues bien, aquí se trata de encontrar el punto justo entre sensibilidad y firmeza. No necesitas responder a todo. No tienes que justificar cada paso. Entrena el músculo del silencio, de la pausa, de la no reacción. Empieza por cosas pequeñas, no publicar algo solo para demostrar que estás haciendo. No responder a esa crítica pasiva-agresiva. No cambiar de idea solo porque alguien levantó una ceja. Pequeñas acciones que parecen insignificantes, pero que reconfiguran tu sistema operativo. Porque cada vez que no caes en la trampa de agradar, te fortaleces internamente. Te reconoces. Te respetas. En desarrollo personal, esto es clave. La repetición es lo que transforma. No basta con una revelación emocional. Necesitas práctica consciente. Crear nuevos hábitos de pensamiento. Revisar tus creencias sobre el rechazo, el éxito, la conexión. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Pero empieza el día en que decides dejar de complacer y empiezas a construir desde la autenticidad. En negocios, esto también es aplicable. Crea desde tu visión, no desde la validación. Lanza ese producto que crees que tiene valor, no el que crees que va a viralizarse. Haz esa llamada difícil, toma esa decisión estratégica, sin necesidad de buscar consenso. Steve Jobs no hizo encuestas para saber si el mundo quería un iPhone. Lo construyó porque lo veía antes que los demás. Esa es la diferencia entre adaptarte al mercado o redefinirlo. Y en finanzas, deja de gastar para impresionar. Deja de invertir en imagen y empieza a invertir en conocimiento, en experiencias que te eleven, en relaciones que no te pidan máscaras. Porque cuando tu mente está alineada con tu visión, tu dinero también empieza a obedecer a esa dirección. Ya no lo usas como validación externa. Lo usas como herramienta interna. Como extensión de tu intención. Así que ahora la pregunta es simple. ¿Vas a seguir midiendo tu vida en likes, aprobación y aplausos, o en decisiones alineadas contigo, aunque no todos las entiendan? Porque al final del día, nadie va a vivir las consecuencias de tu camino más que tú. Elige con claridad. Aplica con firmeza. Y recuerda, actuar como si nada te importara no es una pose, es una práctica, una forma de vida, una revolución silenciosa, pero poderosa, tan poderosa que no necesita gritar, solo sostenerse, cada día, sin pedir permiso, sin pedir perdón, con total presencia.